Imagínate esto. Tu propia carne y sangre gana 53 millones de dólares en la lotería y lo primero que hace es echarte a la calle. Eso es exactamente lo que pasó cuando mi hijo Marcus y su esposa Ashley descubrieron que habían ganado el premio gordo. Se quedaron pálidos cuando les revelé la verdad sobre quién era el verdadero ganador del billete. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al principio de esta deliciosa historia de venganza. 3 semanas antes del enfrentamiento que lo cambiaría todo, caminaba con dificultad por el barro de diciembre de Cedar Falls, Iowa, realizando mi ritual de los viernes en Murphy's Corner Store. Durante 32 años había estado jugando los mismos números de lotería. El 7 por el día de mi boda con Harold, el 14 por el nacimiento de Marcus, el 23 por nuestro aniversario, 31 por el número de nuestra primera casa, 45 por los años que habíamos pasado juntos, 18 por la edad en que Marcus se graduó en el instituto. A mis 67 años, y viuda desde hacía 2, me había convertido en lo que a mi nuera Ashley le gustaba llamar su huésped permanente. Aunque los huéspedes no suelen entregar todo su cheque de la seguridad social como alquiler mientras realizan trabajos domésticos no remunerados. El joven dependiente de Murphy's, Jimmy, todavía recordaba cuando solía llevar a Marcus a comprar caramelos de 1 centavo. Ahora aquí estaba yo, comprando mi boleto semanal con los últimos $5 que me quedaban después de que Ashley se hubiera llevado el resto para los gastos de la casa. De camino a casa, pasé por delante de la casa que Harold y yo habíamos compartido durante 43 años. Los nuevos propietarios la habían pintado de amarillo, algo que Harold habría detestado. Siempre decía que nuestra casa blanca con contraventanas negras tenía un aspecto digno, como un lugar donde gente decente criaba a sus hijos con valores adecuados. No se me escapaba la ironía de que el hijo que habíamos criado en esa casa digna ahora me tratara como una carga indeseada. La muerte de Harold lo había cambiado todo, aunque los buitres habían volado en círculos con tanta sutileza que al principio no me di cuenta. El funeral fue un martes de diciembre de 2022. Marcus pronunció un emotivo discurso en el que elogió a su padre por ser un buen proveedor. Ashley vestía de negro y se secaba los ojos, aunque nunca le había visto llorar de verdad, salvo cuando le rechazaban la tarjeta de crédito. De camino a casa desde el cementerio, me tendieron una trampa. Marcus argumentó que no podía quedarme sola en esa casa tan grande. No era práctico. El mantenimiento, el cuidado del césped, la retirada de la nieve. Ashley se sumó a la conversación con preocupaciones sobre mi seguridad. ¿Y si me caía? ¿Y si me pasaba algo y nadie me encontraba durante días? Su preocupación parecía tan sincera que realmente me la creí. Tenían mucho espacio, me aseguró Marcus. La habitación de invitados apenas se usaba. Podría ayudar con los nietos cuando vinieran de visita. Ayudar con los nietos. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Su casa era una amplia mansión colonial en la parte nueva de la ciudad, con un garaje para 3 coches y una isla de cocina más grande que mi primer apartamento. La habían comprado 5 años antes, estirando su presupuesto hasta lo que Ashley llamaba el límite absoluto. La habitación de invitados parecía bastante agradable al principio. Paredes de color amarillo pálido, muebles blancos, vistas a su cuidado jardín trasero. Ashley la había comparado con un cómodo hotel con la familia cerca. El primer mes fue realmente agradable. Cocinaba la cena casi todas las noches. Me encargaba de las tareas domésticas sin que me lo pidieran y me mantenía al margen cuando querían intimidad. Parecían agradecidos, aunque me di cuenta de que nunca se ofrecían a pagar la compra, a pesar de que mi pensión se destinaba a los gastos del hogar. Al segundo mes, las peticiones comenzaron a multiplicarse. ¿Podría cuidar de Emma y Jake este fin de semana? Necesitaban tiempo para estar en pareja. ¿Podría recoger la ropa de la tintorería? De todos modos, yo iba a salir. ¿Podría esperar al técnico del cable? Ambos estaban en el trabajo. De forma lenta pero eficaz, pasé de ser una invitada a convertirme en personal doméstico sin sueldo. Pero me dije a mí misma que era algo temporal, solo hasta que el dolor no fuera tan intenso. Solo hasta que me sintiera lo suficientemente fuerte como para volver a vivir sola.
Para el verano, las peticiones de Ashley se habían convertido en exigencias y Marcus había perfeccionado el arte de la ausencia conveniente durante los conflictos. La reunión para acordar los arreglos financieros tuvo lugar durante el café de la mañana, con Ashley colocando los papeles como si fuera una presentación corporativa. Lo había detallado todo. 800 por el alquiler de la habitación, 200 por los servicios públicos, 300 por la comida y los suministros. $1,300 en total, que resultaban ser exactamente $50 menos que mi cheque mensual de la Seguridad Social. Cuando protesté porque la cantidad me parecía elevada para una sola persona, Ashley me respondió que yo utilizaba la cocina, el baño y la lavandería. Cuando venían los nietos, aumentaba sus gastos considerablemente. Emma y Jake, de 8 y 10 años, hijos del primer matrimonio de Marcus, venían a visitarnos cada 2 fines de semana. Me encantaba tenerlos cerca. Su alegría inocente me recordaba por qué ser abuela debería ser la gran recompensa de la vida. Firmé el acuerdo financiero porque ¿qué otra opción tenía? Encontrar un apartamento con solo $50 mensuales de ingresos discrecionales no era realista. Marcus me aseguró que era algo temporal, solo hasta que encontraran un plan a largo plazo que funcionara para todos. El plan a largo plazo resultó implicar que yo me volviera cada vez más invisible y cada vez más útil. En otoño, me encargaba de todas las compras, la mayor parte de la cocina y toda la limpieza. Cuando los nietos venían de visita, yo era su principal cuidadora, mientras Marcus y Ashley disfrutaban de cenas románticas y escapadas de fin de semana. Durante las cenas de Ashley, servía bebidas y aperitivos antes de desaparecer arriba para que los adultos pudieran tener conversaciones sofisticadas. El punto de ruptura llegó durante una de las veladas de Ashley en noviembre. Después de pasar la tarde preparando la comida y limpiando, serví las bebidas con una sonrisa en la cara. Mientras recogía los vasos vacíos, escuché a Ashley contarle a su amiga Jennifer lo perfecto que era su acuerdo. De hecho, dijo que yo me encargaba de todas las tareas domésticas y les pagaba por ese privilegio, comparándolo con tener una empleada interna que pagaba el alquiler. Jennifer se rió y le sugirió a Ashley que escribiera un libro sobre cómo sacar provecho económico a las suegras. Allí de pie, con los vasos sucios en la mano, escuchando cómo se discutía mi situación como si fuera un ingenioso plan de negocios, algo se cristalizó dentro de mí. Esto no era un alojamiento temporal durante una transición difícil. Era explotación, pura y simple. Pero me quedé callada. Llevé los vasos a la cocina y me retiré a mi habitación. Después de todo, todavía tenía mi boleto de lotería semanal. Diciembre llegó con una tormenta de nieve temprana y el anuncio de Ashley de convertir el sótano en una suite para suegras. Lo presentó como una maravillosa mejora, con planos arquitectónicos que mostraban una pequeña cocina y una entrada independiente. Más privacidad, explicó. Mi propio espacio, casi como un apartamento. El sótano. Querían desterrarme bajo tierra. Cuando pregunté qué pasaría si no quería el sótano, se produjo un incómodo silencio hasta que Marcus carraspeó. Se habían acostumbrado a tener familia cerca, pero si quería explorar otras opciones, lo entenderían. Otras opciones a mi edad, con $50 al mes, significaban una vivienda subvencionada para personas mayores con una lista de espera de 2 años o un estudio en la zona más peligrosa de la ciudad. Me tenían atrapada y lo sabían. Ese viernes fui a Murphy's con más determinación de lo habitual. La nieve caía sin cesar, cubriendo las aceras con hielo traicionero, pero yo ya no me preocupaba por el peligro. Toda mi vida se había vuelto traicionera. Jimmy había comentado el mal tiempo mientras yo sacudía la nieve de mis botas. Los mismos números de siempre, impresos en ese fatídico boleto. De camino a casa, pasando junto a los adolescentes que se deslizaban en trineo detrás de la escuela primaria, con sus risas puras, sin cálculos ni manipulaciones, recordé a Marcus a esa edad, construyendo fuertes de nieve, negándose a entrar en casa incluso con los labios azules por el frío. ¿Dónde había ido a parar ese niño? ¿Cuándo se había convertido en alguien capaz de explicar por qué trasladar a su madre al sótano era por su propio bien?
De vuelta en casa, Ashley estaba hablando por teléfono con el contratista, exigiendo las opciones más baratas para todo. No hacía falta que fuera lujoso para una sola persona mayor. Eso es en lo que me había convertido. No era Dorothy Williams, que había criado a 2 hijos y sobrevivido a 67 años de alegrías y tristezas, solo una persona mayor a la que había que manejar de la forma más eficiente y económica posible. Los números ganadores se anunciaron el viernes por la noche, a las 10:59 de la noche, en el Canal 7. Estaba en la cama leyendo, cuando salió el segmento de la lotería durante las últimas noticias. La alegre presentadora rubia anunció el premio mayor de $53 millones antes de leer los números: 7, 14, 23, 31, 45, Powerball 18. Mi cerebro se negó a procesar lo que había oído. Esos eran mis números exactos de 32 años de juego fiel. Con las manos temblorosas, busqué a tientas el mando a distancia y rebobiné para volver a escucharlo. Luego busqué mi bolso con mis dedos artríticos y saqué el boleto para verificarlo. Ahí estaban, en blanco y negro. $53 millones. Mi primer instinto fue correr escaleras abajo y compartir la increíble noticia con mi familia. Entonces recordé dónde estaba sentada y por qué. En su casa, pagando $1,300 al mes mientras trabajaba como ayuda doméstica y niñera, sin cobrar, con la mudanza al sótano prevista para la primavera. Quizás debería mantener esta información en secreto hasta que averiguara qué significaba ganar para mi futuro. Volví a guardar el boleto en mi cartera y apagué la televisión. Era imposible dormir, pero me quedé tumbada en la oscuridad durante horas pensando. Al amanecer, tenía el comienzo de un plan. El sábado por la mañana llegó con el caos habitual. Emma y Jake estaban de visita, lo que significaba que Ashley desaparecería para ir al yoga y a la peluquería mientras yo supervisaba todo. Marcus estaba en su oficina antes de su partida de golf. Los niños discutían por el mando de la televisión en pijama. En medio de este caos habitual, Ashley decidió buscar en mi bolso los cupones de descuento para la compra que había recortado. Los encontró en el bolsillo lateral, tal y como le había dicho. Entonces encontró algo más. Su voz cambió por completo cuando levantó mi boleto de lotería, con el rostro pálido por la sorpresa. Me preguntó si lo había comprado, y luego cogió su teléfono para comprobar los números ganadores. Su grito hizo que Marcus saliera corriendo de su oficina, con la camiseta de golf medio abrochada. Ashley le mostró el boleto con manos temblorosas y le enseñó la pantalla de su teléfono con la combinación ganadora. La cocina se llenó de un silencio impactante, hasta que Emma preguntó si alguien estaba haciendo tortitas. Finalmente, Marcus levantó la vista con una expresión indescifrable y me preguntó si me daba cuenta de lo que eso significaba. Yo sabía exactamente lo que significaba. La única pregunta era si ellos lo sabían. La siguiente hora fue un caos total visto desde mi asiento en la mesa de la cocina, como si estuviera viendo la vida de otra persona a través de una ventana. Ashley caminaba de un lado a otro mientras llamaba a todos sus contactos para contarles que habíamos ganado la lotería. Habíamos ganado 53 millones. La elección de palabras fue interesante. Marcus examinó el boleto como un experto forense, comparando los números repetidamente mientras murmuraba que era real. Emma preguntó si ahora eran ricos. Ashley la levantó en brazos, dando vueltas por la cocina y diciendo que nunca más tendrían que preocuparse por el dinero. Pensé en Harold y en lo que pensaría de esta escena. Probablemente algo irónico, sobre contar los pollos antes de que nacieran. Marcus agarró el billete y empezó a hablar de llamar a abogados, asesores financieros y contables. Había que tener en cuenta los impuestos y los trámites para reclamar. Ashley le interrumpió para decir que llamara al contratista para mejorar los planos del sótano, ya que ya no necesitaban opciones baratas. Entonces, su voz se animó con una idea aún mejor. Con ese dinero, podrían comprar una casa más grande con un ala adecuada para su suegra. O mejor aún, podrían buscar comunidades para personas mayores caras, con actividades y atención médica para mí.
Ahí estaba. El dinero les permitiría deshacerse de mí de una forma más elegante. Marcus asintió con entusiasmo, diciendo que yo sería más feliz con gente de mi edad, en un lugar realmente bonito, que ahora podían permitirse. Los vi planear mi futuro usando el dinero que asumían que les pertenecía, resolviendo el problema que habían creado al tratarme como un inconveniente. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Mencioné en voz baja que había un pequeño detalle que debía abordar. Se volvieron con expresiones expectantes y ligeramente impacientes. El billete de lotería, continué con calma, estaba a mi nombre. El silencio horrorizado que siguió fue diferente al de una buena noticia impactante. Era gente que se daba cuenta de una terrible suposición. Cuando Ashley me preguntó a qué me refería, le tendí la mano. Marcus dudó antes de colocar el billete en mi palma. Le expliqué que lo había comprado con mi dinero, de mi monedero, utilizando los números que había jugado durante 32 años. Por lo tanto, era mío. La cara de Ashley sufrió fascinantes cambios de color mientras balbuceaba algo sobre compartir en familia y que el dinero lo cambiaba todo para todos. Levantándome de la mesa de la cocina, con más dignidad de la que había sentido en 2 años, la corregí. Lo cambiaba todo para mí. La comprensión que se reflejó en sus rostros fue algo que atesoraré para siempre. En ese momento comprendieron que su ama de llaves sin sueldo, su futura inquilina del sótano, su conveniente fuente de alquiler mensual, acababa de hacerse rica por su cuenta. Y estaban a punto de descubrir que 53 millones podían comprar algo más que una bonita casa. Podían comprar libertad, podían comprar justicia. Y podían comprar la venganza más satisfactoria que una madre jamás haya servido a sus hijos desagradecidos. La cocina se quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido del frigorífico. Marcus intentó adelantarse a la situación, reconociendo que el billete estaba técnicamente a mi nombre, pero haciendo hincapié en el apoyo familiar y el reparto. Estuve de acuerdo en que nos apoyábamos mutuamente, por lo que les había estado ayudando con mi seguridad social mientras hacía las tareas domésticas y cuidaba de los niños de forma gratuita. La mente empresarial de Ashley se puso en marcha, alegando que había habido un malentendido. Mi contribución mensual no era un alquiler, sino gastos domésticos. Nunca me habían considerado una inquilina. Guardé el billete de lotería deliberadamente, sugiriendo que dejaría de contribuir inmediatamente, ya que era de la familia, no una inquilina. Marcus levantó las manos como si se enfrentara a un animal peligroso, hablando de respirar y pensar detenidamente en las implicaciones que cambiarían la vida. Llevaba 8 horas pensando desde que vi esos números y había llegado a conclusiones interesantes. Cuando Ashley me preguntó cuáles, le expliqué que 53 millones eran suficientes para vivir cómodamente sin depender de nadie para el alojamiento. La temperatura pareció bajar cuando Ashley susurró que no me iría después de todo lo que habían hecho por mí. Todo lo que habían hecho. Como quedarse con mi dinero mientras me trataban como a un empleado. Como planear mi traslado al sótano, porque mi presencia se había vuelto incómoda. Como discutir mi situación en cenas como si fuera una inversión inteligente. Estaba muy decidido a llamar a la oficina de lotería el lunes por la mañana para reclamar mi premio y buscar mi propio lugar. Marcus entró en pánico por las decisiones emocionales y la necesidad de ayuda para administrar tanto dinero. ¿De ellos? Cuando le pregunté si pensaba que era demasiado incompetente para administrar mis asuntos, le conté lo que Harold me había hecho prometer antes de morir. Me había hecho prometer que no dejaría que nadie se aprovechara de mi bondad, especialmente la familia, que daría por sentado que era demasiado educada o débil para defenderme. Ashley afirmó que estaba exagerando por un malentendido, así que saqué mi pequeña libreta con números. Durante el último año, les había pagado $15,600 en gastos domésticos. Les había proporcionado 1,200 horas de cuidado infantil no remunerado. Había hecho 800 coladas, cocinado 300 comidas y limpiado su casa semanalmente. A cambio, me habían dado una habitación de invitados que planeaban trasladar al sótano y el privilegio de escuchar cómo discutían mi situación, como entretenimiento en las cenas.
Marcus protestó diciendo que me habían proporcionado un hogar. Le corregí diciendo que me habían proporcionado alojamiento y manutención a cambio de un pago y un trabajo que superaban en $20,000 lo que ellos me proporcionaban. Eso no era generosidad, sino explotación. Ahora tenía recursos para explorar otras opciones. El domingo por la mañana, Ashley entró en modo de gestión de crisis con una carpeta de 3 anillas llena de historias de terror sobre ganadores de la lotería. El 70% se arruinó en 5 años por tomar malas decisiones y por el aprovechamiento de sus familiares. Oyó artículos resaltados sobre la necesidad de orientación familiar profesional. Marcus apareció con aspecto de no haber dormido y estuvo de acuerdo en que era demasiado grande para que alguien de mi edad lo manejara solo. Era evidente que habían preparado cuidadosamente esta intervención. Casi conmovedor el esfuerzo que hicieron para convencerme de mi incompetencia. Cuando observé que lo habían pensado bien, Marcus afirmó que se preocupaban y no querían que los errores arruinaran mi seguridad. Ashley se inclinó hacia adelante y enumeró posibles errores, como comprar casas sin entender los impuestos o confiar el dinero a las personas equivocadas. Como los familiares que se aprovechan de la generosidad, dijo sin ironía. Le pregunté si había investigado los costes de la asistencia a la tercera edad cuando me mudé para fijar un precio competitivo para mi habitación. Su mirada culpable fue respuesta suficiente. Yo mismo había investigado. Las habitaciones privadas en centros de calidad cuestan una media de $1,800 al mes, incluyendo comidas, limpieza, actividades y asistencia médica. Me cobraban $1,300 por una habitación de invitados, mientras yo me encargaba de las tareas domésticas y la cocina. Cuando Marcus afirmó que no se trataba de dinero, sino de que la familia permaneciera unida, les pregunté por qué planeaban mudarse al sótano. Su silencio fue ensordecedor. Cerré la carpeta de Ashley mencionando las preocupaciones por la quiebra de los ganadores de la lotería, pero sugiriendo que se preocuparan por las decisiones financieras de la persona equivocada. En el último año, había subvencionado su estilo de vida con $20,000 mientras ellos renovaban, se iban de vacaciones y compraban muebles, y me cobraban a mí, una anciana, el alquiler de mercado por un alojamiento deficiente. Al levantarme para ir a mi cita con el abogado, anuncié que iba a llamarlo. Su pánico fue memorable. El lunes por la tarde, la noticia se había extendido por Cedar Falls como la pólvora. 3 furgonetas de noticias aparcadas fuera, y los periodistas llamando a la puerta para entrevistar al misterioso millonario. Ashley respondió con el pelo perfecto y una sonrisa radiante, diciéndoles que yo estaba descansando, pero que, como familia, estaban emocionados por esta bendición en sus vidas. Mi teléfono no paraba de sonar con felicitaciones de viejos amigos, antiguos compañeros de trabajo e incluso de mi prima Patricia, de Minnesota. Todos querían compartir su emoción y preguntarme por mis planes. Lo que tenía previsto era reunirme con David Richardson, el abogado al que Harold y yo habíamos recurrido para la planificación patrimonial. Marcus y Ashley intentaron bloquearme el paso, alegando que los periodistas me acosarían y que yo no estaba preparada para el circo mediático. Llevaba 67 años navegando por la vida y podía arreglármelas para caminar hasta mi coche. Pero al abrir la puerta principal, vi que su preocupación era válida. Los periodistas se abalanzaron con cámaras y preguntas sobre mis sentimientos y planes después de jugar los mismos números durante 30 años. De pie en el escalón de la entrada, frente a rostros expectantes, con Marcus y Ashley detrás esperando que volviera a entrar para continuar con las campañas de gestión, enderecé los hombros y bajé con dignidad. Les dije a los periodistas que estaba agradecida por esta bendición y que pensaba utilizar el dinero para vivir de forma independiente y tomar mis propias decisiones por primera vez en 2 años. Cuando me pidieron que diera más detalles, miré a Marcus y Ashley, que estaban en la puerta. Algo se asentó dentro de mí. Claridad, fuerza y una honestidad largamente esperada. A veces descubres que personas de confianza se han aprovechado de tu bondad. A veces, el universo te proporciona los recursos para hacer algo al respecto.
Los periodistas intuyeron que se estaba gestando una historia. Les expliqué que llevaba 2 años viviendo con mi hijo y mi nuera, pagando $1,300 de alquiler al mes y prestando servicios domésticos y de cuidado de niños sin remuneración. Habían planeado trasladarme al sótano porque mi presencia en las zonas comunes se había vuelto incómoda. Ahora, con medios para ser independiente, encontraría un lugar donde alojarme cuando los visitara, en lugar de ser una inquilina que pagaba alquiler. Cuando me preguntaron si mi familia se estaba aprovechando económicamente de mí, miré directamente a las cámaras pensando en otras personas mayores que podrían estar viendo el programa y que podrían enfrentarse a situaciones similares. La familia debería basarse en el amor y el respeto, no en acuerdos comerciales. Nunca es demasiado tarde para defenderse, independientemente de la edad. Dije lo que tenía que decir, me subí al coche y me fui, dejándoles que se las arreglaran con el circo mediático que había creado. Por el retrovisor vi a Ashley tratando frenéticamente de controlar los daños, probablemente inventando historias sobre malentendidos, pero la verdad ya se había difundido por 3 condados, y yo solo estaba empezando. El bufete de David Richardson me proporcionó un refugio del caos mediático. A sus 75 años, David tenía la calma que le daban 40 años de ayudar a la gente a sortear complicaciones. Me felicitó y me dijo que Harold estaría orgulloso. Había visto la cobertura de las noticias y calificó mi declaración como una forma adecuada de decir la verdad. Hablamos de estrategias financieras, implicaciones fiscales y planificación patrimonial. David me lo explicó todo de forma comprensible, sin sugerir en ningún momento que las decisiones fueran demasiado complejas para mí.